Justamente todo esto genera algo que se llama depresión laboral. ¿Sabe a cuántas personas afecta esto en todo el mundo? 300 millones. En México, 1 de cada 5 trabajadores padece depresión. Este trastorno mental afecta la productividad del adulto principalmente entre los 18 y 65 años de edad. Principalmente en este grupo de edad se debe por frustración en el trabajo, trabajos muy atenuantes, jornadas laborales muy largas y jerarquía o muchos jefes dentro de la estructura y poca flexibilidad. Las mujeres son más propensas a desarrollar este padecimiento, debido a las diversas actividades que tienen durante el día, además de trabajar. Ellas tienen doble trabajo al tener una actividad en casa, llevar a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que ellas tengan esta mayor predisposición. A nivel global, alrededor de 300 millones de personas cuentan con depresión. En México se estima que el 4.8% de la población. Un entorno laboral negativo puede causar graves problemas físicos y psíquicos, como abuso en el consumo de sustancias nocivas, ausentismo laboral, pérdida de productividad y una alta rotación de personal que, además de afectar a las empresas, impacta en las interacciones familiares y sociales del individuo. En nuestro país, entre el 35 y 45% de ausentismo laboral se debe principalmente a problemas de salud mental, por lo que es importante la detección y el tratamiento oportuno, para poder prevenir acciones como el suicidio, segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. El tratamiento no es con échale ganas, no es con remedios caseros, es que mi comadre lo tenía y le dimos tal té y se le retira, no. Algunas ocasiones el médico psiquiatra tiene que prescribir fármacos, los cuales van a ayudar al paciente a recuperar este estado de ánimo, esta alegría nuevamente. Para una pronta recuperación, especialistas indican que se debe tener un entorno social adecuado tanto en la familia como en el trabajo, además de acudir con un médico familiar. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraís Morquecho, 21 Noticias.